Ella está bajo mi protección ahora, dijo su marido del trabajo en la reunión general. Simplemente le dije, refresca los anuncios de la compañía. ¿Lo hizo? El propio director ejecutivo se acercó, le quitó su credencial y susurró, ¿tienes idea de con quién estabas hablando? Ella está bajo mi protección ahora, dijo Brice lo suficientemente alto como para que todo el auditorio lo oyera. Su brazo todavía estaba casualmente sobre la silla de Laura. Laura, mi esposa de 22 años, que ni siquiera se inmutó. Sonrió con desdén, el tipo de sonrisa que dice, esto es normal. El tipo de sonrisa que dice que él no puede hacer nada al respecto de todos modos. La mitad del equipo se rió. La otra mitad miró a su alrededor nerviosamente, sin saber si debían reírse o fingir que no habían oído lo que acababan de oír. Era el tipo de momento que los de recursos humanos corporativos fingen que no ocurre porque es lo suficientemente incómodo como para ignorarlo. Yo estaba sentado en la última fila como siempre hago en estas reuniones generales. Justo entre la cafetera rota y el enchufe parpadeante del proyector que nadie se ha molestado en reemplazar. 30 años en esta compañía y me he convertido en parte del decorado. No llevo un título que ponga nerviosa a la gente. Nadie detiene su conversación cuando entro en una habitación. Soy Richard de instalaciones. El tipo que sabe dónde se guardan los routers de respaldo y qué baldosas del suelo crujen cuando los ejecutivos llegan tarde. Pero no hoy. Hoy, me incliné ligeramente hacia adelante en mi asiento, miré a Brice a los ojos y dije en voz baja, con calma, con esa misma expresión vacía que pongo a los proveedores que creen que gritar hace que el cableado se haga más rápido. Refresca los anuncios de la compañía. Parpadeó, casi divertido, luego sacó su teléfono con la tipo de despreocupación exagerada de un hombre que se cree intocable. Laura se giró para mirarme como si la acabara de avergonzar. Brice tocó el portal de la compañía y se desplazó. Entonces su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando el propio director ejecutivo. Sí, cruzó la sala como un hombre que camina hacia una mina terrestre que ya ha decidido detonar. No gritó. Ni siquiera levantó una ceja. Simplemente extendió la mano, quitó la credencial de Brice de su cordón, se inclinó y susurró algo que, a juzgar por la expresión de Brice, golpeó más fuerte que cualquier bofetada. ¿Tienes idea de con quién estabas hablando? Silencio. No solo de Brice, de toda la sala. La gente se movía en sus asientos, otros me miraban como si acabaran de darse cuenta de que habían estado sentados junto a la bomba todo el tiempo. Lo bueno de ser subestimado durante décadas es que aprendes a operar sin ser observado. Te vuelves bueno haciendo movimientos que parecen horarios de mantenimiento e invitaciones de calendario. Y cuando la gente deja de mirarte, deja de preguntarse qué sabes y, lo que es más importante, con quién hablas. Como la junta directiva, como el departamento de cumplimiento, como el director ejecutivo que todavía me debe un favor silencioso que le hice en 2008 cuando alguien intentó malversar un pago de consultoría de 7 cifras y culpar a su sobrino. Ahora ya no era solo Richard de instalaciones. Era otra cosa. Nuevo memorando para toda la compañía. En la parte superior del portal. Recién publicado. Realineación de personal. Richard Dane nombrado director de estrategia de cumplimiento. Reporta directamente al director ejecutivo. Eso no fue un ascenso. Fue una declaración. Fue el equivalente a presentarse a una partida de ajedrez sosteniendo ya en la mano el rey de tu oponente. Vi cómo el rostro de Brice pasaba de la suficiencia al blanco. Del blanco a algo que se parecía mucho a las náuseas. Y Laura, ella intentó sonreír a pesar de todo. Intentar actuar como si todo fuera una extraña coincidencia. Como si ella no supiera, ella no sabía. Simplemente no pensó que yo haría algo porque eso es lo que yo era para ella. También, Richard el que recoge la ropa de la tintorería. Richard el que ajusta el termostato. Richard el que no pregunta porque sigue yendo a capacitaciones trimestrales en hoteles que no albergan ninguna capacitación. Estaba tan segura de mi silencio. Dejó que otro hombre la reclamara. En público, nada menos. Y aquí es donde haré una pequeña petición personal. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito, hazme un favor y presiona ese botón.
Más del 90% de la gente nunca se suscribe, y sí, lo notamos. Significa mucho para el equipo que trabaja detrás de escena en estas historias. Mantiene el fuego encendido. Gracias. De todos modos, volviendo a Brice, que de repente parecía que quería estar en cualquier otro lugar menos de pie junto a mi esposa. No dijo otra palabra, solo miraba fijamente su teléfono como si de alguna manera pudiera empezar a mentirle. Como si el anuncio pudiera desaparecer si parpadeaba con suficiente fuerza. Como si el director ejecutivo pudiera olvidar el susurro que acababa de pronunciar. Pero esto no era un fallo técnico. No era una broma. Era el principio. Y Brice, el pobre, tonto y arrogante Brice, no tenía idea de cuán profundas eran las raíces de esto, ni cuánto tiempo llevaba yo regándolas. Laura se rió. No una risa educada e incómoda. El tipo de risa que dejas salir cuando quieres que la gente sepa que estás cómoda. Como si los dos estuvieran en un chiste interno. Incluso se inclinó un poco sobre el brazo de Brice, como si mi presencia en la habitación fuera el zumbido de un mosquito de fondo. Su marido de 2 décadas, el tipo que aguantó las interminables historias de su madre, que reparó el porche delantero que ella decía odiar, que pagó su posgrado cuando quería sentirse intelectualmente viva de nuevo. Sí, ese tipo aparentemente no merecía una mirada. Ni siquiera ahora. Brice se encogió de hombros como si mis palabras fueran estática. Todavía eufórico por la actuación. Sacó su teléfono con un aire dramático, deslizó el dedo hacia arriba y tocó el portal de la compañía. Lo vi suceder en tiempo real. El cambio, esa sonrisa despectiva y reflexiva, la arrogancia incrustada en lo profundo de sus huesos, se evaporó en exactamente 3.7 segundos. Su rostro no solo se cayó, se desinfló. Los ojos entrecerrados, los labios ligeramente separados como si intentara respirar a través de una pajita. Su pulgar se cernía sobre la pantalla como si estuviera sobre una granada activa. Realineación de personal. Richard Dane, nombrado director de estrategia de cumplimiento, reporta directamente al director ejecutivo. El silencio que siguió no se sintió incómodo. Se sintió quirúrgico. Prácticamente se podía oír el cálculo mental que se hacía en toda la sala. Las sillas chirriaron mientras la gente se inclinaba sutilmente hacia adelante. El tintineo de las tazas de café al ser dejadas. Y Brice, el pobre, confundido, desesperadamente recalculando Brice, todavía mirando la pantalla como si pudiera transformarse en una broma. Luego vinieron los pasos. Medidos, intencionados, sin prisa, sin vacilación. El tipo de pasos que la gente da cuando ya ha decidido exactamente lo que va a pasar y cuánto tiempo tardará. El director ejecutivo caminó directamente a través de la sala de conferencias, no hacia el podio, no hacia la mesa de los bocadillos, directamente hacia Brice. Sin desvíos, ni siquiera una mirada a nadie más. Se detuvo a menos de un pie de él. Luego, sin preguntar, sin ceremonia, extendió la mano y le quitó la credencial de Brice directamente de su cordón. Silencio de nuevo. Pero fue el susurro que siguió lo que lo cambió todo. ¿Tienes idea de con quién estabas hablando? Nadie se rió esta vez. Incluso los representantes de recursos humanos que antes habían estado fingiendo responder a los mensajes de Slack ahora estaban completamente erguidos, alerta. Vi a una de ellas cerrar su portátil como si de repente pesara demasiado. Un gerente subalterno le susurró algo a su vecino y recibió un codazo por ello. Otra comenzó a mirar a su alrededor como si acabara de darse cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. Yo no me moví. No lo necesitaba porque todo ya se había puesto en marcha hacía semanas. No, meses. Los archivos, las grabaciones, los pequeños rastros que la gente arrogante deja atrás cuando piensan que están por encima de las reglas o el escrutinio, todo eso estaba contabilizado. Este momento, esto no era venganza. Era un despliegue. Laura finalmente se giró hacia mí entonces. Fue sutil, solo una mirada, como si necesitara confirmación de que lo que estaba sucediendo realmente. Que el hombre que cambiaba bombillas y se encargaba de los simulacros de incendio anuales acababa de actualizar su título a director de estrategia de cumplimiento. Ese mismo hombre que le había preguntado justo un mes antes si alguna vez pensaba en los límites en el trabajo.
A lo que ella había respondido, inexpresiva, no empieces a ponerte celoso ahora. Es solo energía de oficina, ¿verdad? Energía de oficina. Brice se quedó helado, su teléfono todavía en la mano ahora completamente irrelevante. Laura cambió su peso, miró su propio dispositivo y lo vio también. Su rostro se tensó. Aún no era pánico, pero algo se arrastraba hacia él. Porque esto no era una advertencia graciosa de recursos humanos. No era un tirón de orejas por correo electrónico sobre bromas de mal gusto. Esto era estructural, institucional, oficial. El tipo del que bromeaban en las salas de descanso, el conserje con llaves para todo, ahora tenía llaves que ni siquiera sabían que existían. Vi a uno de los vicepresidentes de logística inclinarse y susurrarle a su asistente. ¿Desde cuándo está con la oficina del director ejecutivo? Respuesta. Desde el día en que vio demasiado y dijo muy poco, y cuanto más se daban cuenta todos de que nunca me habían prestado atención, más silenciosa se volvía la sala porque ahora cada susurro de pasillo, cada almuerzo con cargo a gastos que Brice no podía explicar. Cada fin de semana de capacitación que no se registraba del todo bien de repente tenía un nombre adjunto a la persona que lo revisaba. ¿El mío? Y no estaba buscando disculpas. Solo estaba empezando. Comenzó con la risa. Ya sabes, de ese tipo. Demasiado ligera, demasiado dulce, demasiado ensayada. Un sonido que no le había oído en años. No en casa, no conmigo. No era la risa de una esposa viendo una buena comedia de situación o poniéndose al día con una vieja amiga. No, esta tenía capas. Capas coquetas. Peligrosas. Yo estaba en la cocina a las 10:47 de la noche de un martes preparando té. Ella estaba en la sala de estar terminando un proyecto, su portátil abierto, el brillo iluminando sus pómulos justo a la perfección. Parecía tener 28 años de nuevo, y yo aparentemente parecía parte del decorado. Estaba en altavoz. Ya ni siquiera se molestaba en ponerse los auriculares. Así de segura se sentía. Brice, eres mi oxígeno diario. Se rió tontamente. Oxígeno. Me quedé allí sosteniendo la tetera, el vapor subiendo, y simplemente miré la parte posterior de su cabeza. No sorprendido, ni siquiera enojado, simplemente quieto, como un hombre que ha detectado una fuga y sabe que gritarle al agua no arreglará la tubería. Esa noche, comencé una carpeta en mi disco privado. La llamé Logística Q2 para que no levantara sospechas. Y luego empecé a recopilar. No era rabia. No eran celos. Era táctico. Primero vinieron los correos electrónicos, capturas de pantalla, descargas, hilos archivados, mensajes con marca de tiempo fuera del horario laboral, llenos de emojis con los que recursos humanos se daría un festín. Él la llamaba MVP. Ella lo llamaba Subroca. Una vez incluso se despidió con, no sé qué haría sin ti. Sin punto, solo 3 puntos suspensivos. Luego vinieron los recibos, informes de gastos que mostraban cenas en lugares a los que nunca iríamos. 2 bebidas, un postre, siempre 2 entradas. Facturado como networking con proveedores, aunque no había trabajado con un proveedor desde antes de la pandemia. Luego cotejé los envíos de Brice. Mismas fechas, horas coincidentes, reembolso de kilometraje idéntico. Después de eso, revisé el calendario de conferencias. Fue entonces cuando las cosas pasaron de sospechosas a quirúrgicas. 3 meses antes, Laura había asistido a un simposio de cumplimiento en un hotel del centro. Nunca hubo ningún simposio allí. Lo comprobé, llamé al lugar y fingí estar buscando registrarme. Me dijeron que el salón de baile estuvo cerrado ese fin de semana por mantenimiento, pero el minibar no lo estaba, y el garaje registró 2 matrículas que pasaron la noche. La de ella y la de él. No le dije que lo sabía. Todavía no. En cambio, me puse en contacto con un viejo amigo, Evan, el director ejecutivo. Una vez fue un compañero de golf de los días en que todavía jugaba los fines de semana. No habíamos hablado en casi un año. Pero cuando le envié un mensaje de texto, necesito hablar en privado. Creo que se está gestando un riesgo de cumplimiento. Me llamó antes de que hubiera terminado mi café.
Nos reunimos fuera de la oficina, en un tranquilo restaurante de carnes con reservados insonorizados. Expuse algunos de los patrones iniciales. No interrumpió. Cuando terminé, asintió y dijo, ¿qué tan público quieres que sea esto? No quiero, dije. Todavía no. Quiero ser quirúrgico. Quiero esto limpio, controlado, documentado. Evan bebió un sorbo de su bourbon, me miró fijamente durante un largo segundo, y luego sonrió sin humor. Sabía que había una razón por la que me gustaba jugar contra ti. Siempre hacías tu jugada 2 hoyos antes de que yo la viera venir. A partir de ese momento, no solo estaba documentando. Estaba preparando, sentando las bases, observando patrones, notando quién más se reía demasiado tiempo de los chistes de Brice, quien empezaba a evitar el contacto visual cuando Laura entraba en una reunión. Cada detalle importaba. Comencé a revisar el flujo de trabajo de cumplimiento. Discretamente, por supuesto. Busqué puntos débiles en los gastos departamentales, irregularidades silenciosas en las aprobaciones de mentoría. Brice se había construido un pequeño imperio dentro de los muros de recursos humanos y operaciones estratégicas, y nadie lo cuestionaba. No porque fuera bueno. No lo era, sino porque era agradable, porque contaba chistes, recordaba los cumpleaños, sonreía ampliamente. Laura siempre se había dejado seducir por ese tipo de actuación. Dientes grandes, poca columna vertebral. Mientras tanto, yo me movía en segundo plano. Actualicé mis credenciales internas con el pretexto de prepararme para nuestra auditoría semestral de instalaciones. Nadie parpadeó. Ya tenía autorización de administrador. Simplemente enruté el acceso para la revisión de cumplimiento bajo una etiqueta genérica de marcador de posición. El departamento legal no se daría cuenta. Todavía no, y finalmente, le dije a Evan, si se pone feo, tú te retiras. Deja que yo absorba el fuego. Él solo dijo, Richard, eres el último tipo contra el que apostaría. Lo curioso de la confianza es que solo se siente arriesgada cuando es nueva. Yo había sido leal a esta compañía más tiempo del que Brice llevaba fuera de la universidad. Ellos lo olvidaron, pero Evan no. Así que, mientras Laura se reía en nuestra sala de estar, y Brice contaba chistes en las sincronizaciones de equipo, yo observaba, esperaba, construía porque algunos hombres golpean paredes y otros ponen cimientos. Ella no llamó a la puerta. La cerró de un portazo tan fuerte que el cristal de la ventana vibró, luego entró furiosa como si todavía viviera en una realidad donde yo tenía que darle explicaciones. Le tendiste una emboscada, espetó Laura, con las manos en las caderas como una directora regañando a un estudiante. Me avergonzaste delante de todos. No levanté la vista de inmediato. Terminé de escribir las últimas líneas de un borrador de escalada de cumplimiento. Le di a guardar y cerré el archivo. Cuando finalmente la miré a los ojos, ya estaba echando humo, mejillas rojas, mandíbula apretada, el catálogo completo de indignación performativa. La misma cara que ponía cuando un camarero le traía el vino equivocado. O cuando la tintorería le doblaba las blusas de la manera incorrecta. Mantuve mi voz plana. Tranquila. Protegí a la compañía. Ese es mi trabajo ahora. No conviertas esto en una causa noble, Siseo. Podrías haber venido a mí en privado. Podrías haberlo hecho. Abrí el cajón superior de mi escritorio, saqué una delgada carpeta y se la deslicé sin decir otra palabra. Cubierta negra brillante, sin título, lo suficientemente gruesa como para ser innegable. Parpadeó. Una mano se cernió sobre ella como si tuviera miedo de tocarla. Luego la abrió. Primera página, una impresión de una entrada de calendario etiquetada, sincronización confidencial de proveedores Q2. Su nombre, el nombre de Brice, marca de tiempo 9:15 de la noche de un sábado. Ubicación, una sala de conferencias de hotel que nunca existió. Segunda página, un recibo del servicio de habitaciones. Una habitación, 2 huéspedes. Firma, la de ella. Tercera página, una captura de pantalla de una conversación interna de Slack guardada antes de que pudiera borrarla. Ella, me mimas, MVP. Él, solo para mi oxígeno.
Pasó las páginas más rápido que las marcas de tiempo, los correos electrónicos, las discrepancias de informes de gastos lado a lado, los registros de validación de estacionamiento que no coincidían con los registros de viaje oficiales. Todo datos, todo ordenado, todo innegable. Para la página 9, ya no pasaba las páginas. Estaba mirando fijamente. ¿Has estado recopilando esto? Su voz se quebró a mitad de la frase. Ya no había ira, solo la constatación. Asentí. Quería asegurarme de que no fuera solo emocional, dije. Por un segundo, pensé que me tiraría la carpeta. Su mano se crispó, pero en cambio, se quedó allí, agarrando el borde del escritorio como si el suelo hubiera comenzado a inclinarse. ¿Es esto venganza?, preguntó, más bajo ahora. Casi un susurro. Porque yo. Porque nosotros. No termines esa frase. La interrumpí, todavía tranquilo. No querrás mentir. No ahora. Parecía que estaba tratando de invocar una versión de sí misma que ya no existía. La profesional serena, la estratega respetada. Pero todo lo que se mostraba ahora era alguien que había apostado y perdido y no podía entender del todo cuando el croupier había retirado las fichas de la mesa. Me humillaste. No, dije, reclinándome en mi silla. Tú hiciste eso cuando dejaste que un hombre te pasara el brazo por encima delante de tu marido y de la mitad de la compañía. Simplemente no pensaste que importaría. Su labio tembló por un momento. Intentó de nuevo, más suave esta vez. Brice es un amigo. Levanté una ceja. A mí también me llamas así. No lo hace verdad. Esa dolió. Hizo una mueca. No me moví. Dejé que el silencio se asentara como el polvo. Dejé que sintiera cada segundo de él. Dejé que pensara. Algo que claramente no había hecho en meses. Esto es personal, Richard. No puedes fingir que es solo por la compañía. No es solo por la compañía, dije. También es porque mi nombre está en la misma hipoteca que alguien que piensa que la discreción es opcional. Tragó saliva con dificultad. Su mano se cernió sobre la carpeta de nuevo como si pudiera meterlo todo de nuevo dentro. Fingir que no había sucedido. Pero los documentos no desaparecían. No perdonaban. No tenían memoria selectiva. No pretendía que llegara tan lejos. Sonreí un poco. Eso es lo que pasa con los límites, Laura. No te das cuenta de que han desaparecido hasta que ya estás de pie en el lado equivocado. La puerta se quedó abierta cuando se fue. No hubo portazos dramáticos esta vez. Solo el sonido de sus tacones haciendo clic por el pasillo. Un poco demasiado rápido. Un poco demasiado inestable. La vi irse, luego volví a mi pantalla, reabrí el borrador, ajusté la línea del asunto, paquete de escalada de cumplimiento, riesgo de conducta interna. Su nombre ya estaba en los metadatos. Simplemente no lo había visto venir todavía. El correo electrónico de recursos humanos era educado, casi alegre. Hola, Laura, cuando tengas un momento, ¿puedes pasar para una sincronización rápida? Solo queremos aclarar algunas cosas sobre los gastos departamentales recientes. No debería llevar más de 20. Ni siquiera se inmutó cuando lo leyó. Asumió que era rutinario. De hecho, pasó por mi oficina de camino hacia allí, se detuvo lo suficiente como para lanzarme una mirada de desdén a medias y murmuró, limpiando tu desastre. No respondí. Simplemente la miré de la manera en que miras a alguien que todavía cree que está sosteniendo un arma. Sin darse cuenta de que la recámara está vacía. Entró en la sala de reuniones de recursos humanos con su confianza habitual, blazer abotonado, hombros hacia atrás, esa media sonrisa calculada que siempre usaba al tratar con personas que creía que estaban por debajo de ella. 3 personas ya estaban sentadas. Marcie de cumplimiento de recursos humanos, Joseph de finanzas internas y Elena de legal. Todos sonriendo, todos corteses. Pero el tono cambió en el momento en que la puerta se cerró. Gracias por venir, Laura, comenzó Marcie. Solo tenemos algunas preguntas sobre tu colaboración con Brice.
Nada importante, solo estamos cotejando los presupuestos departamentales y los registros de viaje. Laura se relajó ligeramente, siguiendo el juego. Claro, por supuesto. Supuse que se trataba de la incomodidad de ayer. Elena no levantó la vista. ¿Qué incomodidad? La sonrisa en el rostro de Laura vaciló por un segundo. Se ajustó el reloj como si le picara. No importa. Solo quería decir que está bien. Joseph golpeó una carpeta frente a él y deslizó una hoja impresa hacia adelante. Este es el informe de gastos de tu reunión estratégica externa del segundo trimestre. La que está listada como exploración conjunta de proveedores. La que se presentó para reembolso 2 veces. Una por ti y otra por Brice. ¿Puedes confirmar si ambos asistieron a ese evento? Laura parpadeó. Eso fue. Sí, fuimos juntos. Fue algo exploratorio. Estábamos evaluando oportunidades de asociación. Elena interrumpió sin levantar la vista. Contactamos al lugar. No hubo ningún evento de proveedores ese fin de semana. De hecho, el lugar estaba reservado para una fiesta de boda privada. La habitación se inclinó ligeramente para Laura. Sus dedos se crisparon hacia el papel como si pudiera darle la vuelta, borrarlo, corregirlo. Quiero decir, también estábamos haciendo planificación estratégica. No fue formal. Marcie se inclinó hacia adelante, la voz todavía dulce. ¿Puedes definir qué implicaba eso? ¿Planificación estratégica en una habitación de hotel reservada a su nombre? La boca de Laura se abrió y luego se cerró. Esto no era control de daños. No era un tirón de orejas. Era una entrevista grabada. Mientras tanto, al otro lado del edificio, Brice acababa de descubrir que no podía iniciar sesión en su cuenta. Correo electrónico denegado. Slack denegado. Credencial de acceso parpadeando en rojo. Se paró frente al mostrador de tecnologías de la información como un hombre al que le han robado el coche a mitad de camino. Le envió un mensaje de texto a Laura. ¿Qué diablos? No puedo iniciar sesión en nada. ¿Pasó algo? Ella no lo vio de inmediato. Estaba demasiado ocupada secándose las palmas de las manos en la falda debajo de la mesa, tratando de que no le temblara la voz. ¿Estás sugiriendo una mala conducta? Le preguntó a Elena, desviando la atención. Estamos haciendo preguntas, respondió Elena. Puedes responderlas aquí o durante un proceso de auditoría formal. Tú eliges. Fue entonces cuando Laura sacó su teléfono debajo de la mesa y le envió a Brice un mensaje rápido. ¿Qué está pasando? Estoy en recursos humanos. Me están interrogando. Sin respuesta. Esperó 30 segundos, volvió a escribir, por favor, dime que no estás suspendido. Todavía nada. De vuelta en mi oficina, lo observaba todo a través del panel de control interno que había construido silenciosamente durante las últimas 3 semanas. No era software espía, nada ilegal, solo registros de acceso meticulosos, patrones de comunicación, actividades de la cuenta. Cada inicio de sesión que Brice no lograba hacer quedaba registrado con una marca de tiempo. Cada sistema que devolvía una alerta roja era uno que yo había preparado de antemano. Había anticipado su arrogancia. Lo que no había anticipado era la rapidez con la que los muros comenzarían a cerrarse. Y una vez que empujé la primera ficha de dominó, Brice siempre había sido engreído, pero nunca inteligente. Asumió que el encanto podía cubrir la logística. Pero el cumplimiento no responde al carisma. Responde a patrones, a rastros, y los de Brice estaban por todo el sistema. Laura revisó su teléfono de nuevo. Todavía sin respuesta. Su respiración comenzó a acortarse. Su cuello se enrojeció. Ya no era solo vergüenza. Era miedo. Aislamiento. Había salido a una tabla, pensando que haría un pequeño baile y volvería a entrar, pero el barco ya se había movido. Intentó sonreír de nuevo para aligerar el ambiente. Miren, estoy feliz de proporcionar más contexto más tarde. Todos son solo malentendidos. Marcia le devolvió la sonrisa. Genial.
Programaremos una revisión más profunda con una auditoría externa. Mientras tanto, tu estado será reasignado temporalmente a remoto hasta que terminemos nuestros hallazgos preliminares. Esa palabra remoto cayó como un cuchillo. La estaban sacando. Fuera de las reuniones, fuera de la oficina, fuera de la proximidad de Brice, fuera de la historia. Cerré mi portátil, crucé las manos y esperé. La segunda ficha de dominó ya se tambaleaba. La sala de juntas que eligieron no era una de las habituales. Sin paredes de cristal, sin croissants de catering, sin un bonsái falso en la esquina. Esta estaba sellada, insonorizada, sin ventanas, solo paredes gruesas y reputaciones más gruesas. El director ejecutivo se sentó a la cabeza de la mesa, flanqueado por dos miembros de la junta, un auditor externo y Elena de legal. Sin asistentes, sin observadores, sin invitaciones digitales, todo a mano en papel, los teléfonos se dejaron fuera. Así sabías que era serio. Traje una única carpeta, no una presentación de diapositivas, no una memoria USB, una carpeta. Respetaron eso. La puse en el centro de la mesa y la abrí. Esto, comencé, es un desglose de fondos malversados a lo largo de 4 trimestres, todos vinculados directamente a interacciones interdepartamentales entre operaciones estratégicas y recursos humanos. Elena ya parecía familiarizada con las primeras páginas. Me había ayudado a enhebrar la aguja después de todo, pero los otros, apenas comenzaban a comprender la profundidad. Hablé con ecuanimidad. Sin dramatismos, sin señalar con el dedo, solo hechos. 12 informes de gastos marcados por duplicación. 8 registros de viaje con justificaciones de proveedores falsificadas. 4 exenciones de mentoría firmadas y aprobadas sin las firmas de cumplimiento y una cuenta no autorizada utilizada para enmascarar reembolsos personales como créditos de aprendizaje departamentales. Pasé la página. Estas son capturas de pantalla de Slack y correos electrónicos internos que corroboran la coordinación entre las partes involucradas. El nombre de Laura estaba allí. También el de Brice, junto con otros 2 que se habían beneficiado silenciosamente del caos que él construyó. Uno en adquisiciones, otro en capacitación. No sonreí. No me regodeé. Dejé que el peso de los documentos hiciera el trabajo. Las fechas, las marcas de tiempo, la estructura. Porque el fraude no se trata de una sola prueba irrefutable. Se trata de arquitectura. Habían construido un pequeño castillo de mentiras. Y yo traje los planos. Cuando terminé, deslicé una copia de un informe etiquetado Matriz de vulnerabilidad para inversores, factores de riesgo ético interno al director ejecutivo. Esta era su mayor responsabilidad. No por la escala, sino por la visibilidad. Una filtración a la prensa sobre relaciones personales que influyen en las decisiones presupuestarias. Y esta compañía no pierde dinero, pierde credibilidad. Y una vez que la confianza se ha ido, no hay un programa de recompra para eso. Uno de los miembros de la junta, un hombre llamado Sullivan, se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. ¿Por qué no nos trajiste esto antes, Richard? Lo miré directamente a los ojos. Porque oficialmente no era responsable de protegernos hasta ahora. Silencio. Y luego, lentamente, Sullivan asintió. El director ejecutivo cruzó las manos. ¿Hasta dónde llega esto? La participación interna parece limitada a menos de 10 empleados. La mayoría sin saberlo, pero el patrón central, Brice fue el arquitecto, Laura lo sabía. Quizás no la escala, pero ella lo permitió. Elena añadió, ya hemos bloqueado los sistemas de correo electrónico y suspendido cualquier transacción activa vinculada a las cuentas señaladas. Están limpios. Sin brechas, sin exposición, pero esto tenía que suceder ahora antes de que los informes de fin de año se publiquen. Pasé a la página final. Hay una cosa más, dije. Brice usó una cuenta de subvención de mentoría para pagar un contrato con un proveedor que no existe. Ese dinero, más de $12.000, fue desviado a través de una firma de consultoría que ha estado inactiva desde 2019. Eso captó la atención de Sullivan. ¿Empresa fantasma? Asentí. Registrada en Delaware. Adivinen quién es el administrador listado. Nadie respondió. No era necesario.
Laura Dane. El ambiente en la sala cambió. No hubo jadeos. Solo una ira silenciosa y concentrada. El director ejecutivo se quitó las gafas y se frotó la sien. Dios mío. Nadie dijo una palabra durante casi un minuto. El tipo de silencio que se siente como una mecha que sisea lentamente hacia algo explosivo. Finalmente, la otra miembro de la junta, una mujer llamada Ingrid, habló. Entonces, ¿y ahora qué? El director ejecutivo ni siquiera la miró. Me miró a mí. Estás a cargo de esta resolución. La junta te da plena autoridad. Sin prensa, sin filtraciones, sin acuerdos hasta que tú des tu aprobación. Asentí una vez. Nada dramático, solo negocios. Entendido, dije. Cerré la carpeta y me puse de pie. La sala no aplaudió, pero tampoco me detuvieron. El respeto no se daba. Se contaba en silencio, precisamente, en momentos como este. Y ahora entendían lo que yo era. No un conserje, no un fantasma, un muro, el que no vieron hasta que alguien se estrelló contra él. La puerta del garaje se abrió con un gemido, como siempre lo hacía, como si le molestara que la perturbaran. Laura entró y apagó el motor, sentándose en la silenciosa cabina de su coche durante un minuto entero, el motor haciendo un suave tic-tac mientras se enfriaba. Su reflejo la miraba desde el espejo retrovisor. El maquillaje medio derretido por la tensión del día, el pelo recogido con demasiada fuerza. Se suponía que ella tenía el control. Siempre tenía el control, excepto que ahora todo se sentía borroso. Ningún mensaje de texto de Brise. Ninguna llamada de vuelta. Su portátil había sido borrado remotamente. Su acceso al disco interno, restringido. El correo electrónico de reasignación remota había llegado hacía una hora, frío y clínico, y lo peor, ni siquiera había sido enviado por recursos humanos. Había venido de mí. Entró en la casa con una especie de precisión rígida, la forma en que la gente lo hace cuando intenta no parecer que la están observando, incluso cuando está sola. Dejó su bolso en el banco del pasillo, se quitó los tacones con demasiada fuerza y se dirigió directamente al dormitorio, y entonces se detuvo. La habitación se sentía extraña. Más ligera. Escaneó el espacio. Faltaba algo. No había camisas en los ganchos. No había reloj en el tocador. La mesita de noche de mi lado estaba vacía. El cajón abierto como un cajón que nunca se deja así. Y entonces lo vio. En su lado de la cama. Una única carpeta de manila colocada precisamente sobre el edredón, en un ángulo perfecto. Sin desorden, sin confusión, solo las palabras en marcador grueso, activos conjuntos. Al principio no se movió, solo la miró fijamente como si pudiera empezar a hablar. Luego, lentamente, se sentó y abrió la solapa. Dentro encontró copias de los documentos del fideicomiso patrimonial, el fideicomiso que protegía nuestra casa, nuestros ahorros, nuestros vehículos de jubilación, nuestras participaciones accionariales. Había llevado años estructurarlo. Años de reuniones legales y ajustes para asegurar que si algo le sucedía a uno de nosotros, el otro estaría protegido. Pero ahora su nombre había desaparecido, enmendado limpiamente, legalmente, irrevocablemente, pendiente de la auditoría final. Había una nota adhesiva en la parte superior de la última página con mi letra. Simple, precisa, no enojada, hasta que se complete la auditoría. Por favor, contacta a mi abogado. Sus manos comenzaron a temblar. Sacó su teléfono, abrió nuestra aplicación bancaria compartida. El reconocimiento facial no funcionó. Intentó el inicio de sesión manual. Se cargó brevemente y luego devolvió un mensaje. Acceso de usuario revocado. Contacte al administrador principal de la cuenta. Yo. Abrió el cajón de su lado. Pasaporte desaparecido. Cajón del escritorio. Su tarjeta de crédito de respaldo había sido rechazada ese mismo día. Lo recordó. Pensó que era un fallo técnico. Ahora sabía que no era un fallo técnico. Era contención. Se sentó allí,
todavía con su ropa de trabajo, las manos en el regazo, de repente insegura de si todavía vivía en esta casa o si solo estaba ocupando las secuelas de otra persona. Se levantó, abrió el armario, mi lado despejado, cada percha vacía, los portatrajes desaparecidos. Incluso la pequeña bandeja de cerámica donde guardaba mis gemelos había desaparecido. Pero no me lo había llevado todo. En el mostrador del baño había una única foto enmarcada. Nosotros dos, hace unos 15 años, de pie frente a un lago en algún lugar de Vermont. Ella se reía. Yo entrecerraba los ojos contra el sol, con una mano en su hombro. La cogió. En la parte de atrás, pegué una impresión. Los metadatos de la imagen de su teléfono, demostrando que la fecha había sido alterada. Me dijo que era de nuestro fin de semana de aniversario. No lo era. Era de una conferencia a la que había ido sin mí. La gota que colmó el vaso. Volvió al dormitorio, se sentó en el borde de la cama, con la carpeta todavía en su regazo. El silencio no era pacífico. Le oprimía el pecho. No con culpa, sino con miedo. Miedo real. Porque por primera vez, se dio cuenta de que ya no sabía quién era yo. O peor. Que tal vez nunca lo supo. Y ahora no había conversación que tener, ni disculpa preparada, ni mensaje de Brice, ni plan, solo el zumbido del refrigerador en la planta baja, y el sordo eco de su propia respiración en una casa que ya no era suya. Brice siempre entraba en la oficina como si fuera el protagonista de una comedia de situación entrando por la izquierda del escenario. Amplia sonrisa, pistolas con los dedos, contando chistes en 3 direcciones antes incluso de llegar a su escritorio. Ese día, ni entrada, ni sonrisa, ni rastro. En su lugar, un aviso de seguridad para todo el campus se emitió a las 7:42 de la mañana, identificación de empleado número 543.102. Temporalmente desactivada. No anular los protocolos de acceso. A las 8:05, el escritorio de Brice había sido vaciado. No empaquetado, vaciado. Un carrito de instalaciones pasó con su monitor, su silla y una pila de tazas de recuerdo que siempre había insistido en que lo hacían accesible. La placa con su nombre en su cubículo había sido arrancada. Su becaria, Camille, estaba de pie junto a la impresora con cara de que le hubieran robado el perro. Laura, mientras tanto, se despertó con un correo electrónico con un asunto tan seco que parecía quirúrgico. Ajuste temporal del acuerdo de trabajo. El cuerpo era aún más frío. Con efecto inmediato, se le reasigna a tareas exclusivamente remotas a la espera de una revisión adicional de asuntos de cumplimiento interno. No está autorizada a contactar a los miembros del equipo durante este periodo. Lo leyó 3 veces. No estaba despedida. Todavía no. Solo quirúrgicamente aislada. Sin contacto. Sin Slack. Sin videollamadas. Solo silencio. Incluso su calendario estaba vacío. Las reuniones se desvanecieron como el humo. Los documentos compartidos desaparecieron. Los archivos congelados. Su nombre, que una vez estuvo orgullosamente unido a la mitad de los proyectos en operaciones estratégicas, había sido reemplazado por determinar. Le envió un mensaje a Brice. Sin respuesta. Llamó, directo al buzón de voz. Al mediodía, comenzaron los susurros. Marketing murmuró primero. Dan de medios pagados se inclinó para susurrarle a Prilla sobre algo raro con Laura. A la 1 de la tarde, se había extendido a tecnología. A las 2, alguien de análisis de clientes había buscado el LinkedIn de Brice y susurrado, ¿no estaba hablando en ese panel la semana pasada? Los hilos de chat explotaron. ¿De verdad se ha ido Brice? Han degradado a Laura. Pensé que solo eran mejores amigos del trabajo. Mira el organigrama. Su nombre ha desaparecido. Luego vino el efecto dominó. Recursos Humanos convocó a 2 empleadas más del llamado Círculo de Mentores de Brice, Salón de Adquisiciones y LIS de Aprendizaje y Desarrollo. Ambas mujeres habían hablado muy bien de él en las reuniones generales, publicado selfies de las salidas de equipo y aprobado más de unos pocos gastos sospechosos con su nombre en la línea del memorando. Ahora estaban siendo interrogadas. Duramente,
no a la parrilla, sino desmenuzadas en silencio. Patrones, registros, viajes de Uber coincidentes, vuelos reservados con la misma tarjeta. Una de ellas incluso había presentado un tratamiento de spa como prueba de bienestar corporativo. Brice lo había aprobado él mismo. A última hora de la tarde, alguien de legal recomendó en voz baja pausar todos los programas de mentoría interfuncionales, a la espera de una revisión completa del marco. Fue entonces cuando la gente realmente empezó a sudar. Ya no se trataba de mí. No de Richard. No del tipo tranquilo de instalaciones convertido en director de cumplimiento. Se trataba del ecosistema que Brice había construido. Un pequeño y acogedor imperio de favores y coqueteos envuelto en jerga profesional y suficiente lenguaje de recursos humanos para pasar desapercibido. Hasta que dejó de serlo. Ahora era un virus. Uno que infectaba los presupuestos de los departamentos, los programas de mentoría, las relaciones con los proveedores y los viajes interdepartamentales. El director financiero programó una reunión a puerta cerrada con la auditoría interna. El director de marketing canceló una salida planificada, citando una revisión presupuestaria. Incluso el comité de diversidad detuvo su exhibición de mentoría porque, adivinen quién había aparecido en el vídeo destacado del último trimestre, sonriendo junto a un grupo de estrellas en ascenso cuidadosamente seleccionadas. Brice. De repente, nadie quería su nombre en nada que él hubiera tocado. Los respaldos de LinkedIn fueron eliminados, las fotos borradas. Una empleada incluso cambió la biografía de su perfil de orgullosa de haber sido mentorizada por Brice, apasionada por el aprendizaje y el crecimiento. Control de daños, a toda máquina. Y Laura, se sentó sola frente a su portátil en la cocina, iniciando sesión con credenciales limitadas, haciendo clic en paneles de control fantasma, tratando de fingir que todavía tenía un trabajo, pero incluso el acceso a la red privada virtual se ralentizaba ahora. Su mundo se encogía por horas. Refrescó su bandeja de entrada, nada. Revisó Slack, ningún canal, abrió su calendario, en blanco. Durante años, pensó que estaba surfeando la ola de la influencia interna, que su proximidad a Brice la hacía intocable. Pero la influencia, cuando se construye sobre insinuaciones y favores, tiene una vida útil y la fecha de caducidad acababa de llegar. Ahora la pregunta no era solo quién sabía, sino quién lo permitió y los muros se estaban cerrando. La sala de juntas ya no parecía un espacio de conferencias. Parecía un tribunal. El aire era más pesado, como si incluso el sistema de ventilación entendiera lo que estaba a punto de suceder. Atenuaron ligeramente las luces. Intencional, estoy seguro. Sutil presión psicológica. Eliminar la comodidad. Invitar a la claridad. En la larga mesa, me senté a la derecha del director ejecutivo. No habló. No tenía por qué hacerlo. Su presencia era suficiente. Calma. Absoluta. Esto no era una negociación. Era un ajuste de cuentas. Frente a mí, Brice estaba encorvado en su asiento, todavía intentando hacerse el guay. El fantasma de esa sonrisa característica crispándose en la comisura de su boca. Pero todo era un reflejo ahora. Sin convicción detrás. Laura se sentó a su lado, con la espalda rígida, los ojos vidriosos, en algún punto entre la incredulidad y el pavor. Su maquillaje era perfecto. Su expresión no. Elena de Legal se puso de pie a la cabeza de la mesa. Sin fanfarrias, sin presentaciones, solo negocios. Estamos reunidos para cerrar los hallazgos relacionados con la mala conducta interna y el consiguiente riesgo de cumplimiento. Esto será grabado únicamente para los registros ejecutivos. Abrió la carpeta con un lento movimiento. Cada página pasada deliberadamente. Primera violación documentada de las secciones 3.1, 3.4 y 5.2 de la política de ética relativas a relaciones profesionales inapropiadas entre el personal de nivel de liderazgo y los subordinados. Laura no reaccionó. Brice se frotó la mandíbula como si pudiera desaparecer si presionaba con suficiente fuerza. Segundo, malversación financiera, reembolsos falsificados, reclamaciones duplicadas y fondos de mentoría mal utilizados por un total de poco más de $31.000. Todo con aprobaciones internas corroboradas. La cabeza de Brice cayó ligeramente.
Tercero, violación de los protocolos de acceso a datos, incluido el intercambio no autorizado de archivos entre empleados sin la documentación de cumplimiento. Elena hizo una pausa. Luego miró directamente a Brice. Usted desvió archivos de la compañía a través de una firma fantasma inactiva a nombre de Laura Dane. Encontramos 3 registros de pago a esa cuenta desde presupuestos internos que no listan entregables ni prueba de servicio. Laura parpadeó una vez, lentamente. Cuarto, continuó Elena, riesgo de exposición. Si estas actividades hubieran continuado sin ser detectadas, esta firma se habría enfrentado a una posible responsabilidad en una demanda colectiva por reclamaciones de ambiente de trabajo hostil. Negligencia de los inversores e incumplimiento federal. Cerró la carpeta con finalidad. Las acciones del señor Dane protegieron a esta compañía de ese resultado. Recopiló pruebas, las presentó adecuadamente y las presentó de una manera que nos permitió actuar antes de que ocurriera un daño externo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue preciso, como una respiración contenida antes de un veredicto. El director ejecutivo giró la cabeza hacia mí. Tienes la autoridad de la Junta para ejecutar la resolución. La última palabra. No me moví en mi asiento. No me ajusté la corbata. No parpadeé. Ya lo he hecho, dije. Eso fue todo. La cabeza de Laura se sacudió ligeramente. ¿Qué significa eso? Fue Elena quien respondió. Brice Thomas. Con efecto inmediato. Su empleo queda rescindido con causa. Pierde toda indemnización por despido, opciones sobre acciones y referencias internas. Su acceso permanece suspendido indefinidamente. El departamento legal se reserva el derecho de presentar cargos penales dependiendo de los hallazgos de la auditoría. Brice abrió la boca, pero no salió nada. Ni defensa, ni excusas, solo un aliento que murió antes de llegar al aire. Elena se dirigió a Laura. Laura Dane, se le ha ofrecido un acuerdo de separación voluntaria. Incluye una cláusula de no divulgación, una indemnización parcial por despido y una cláusula de no competencia en la industria por un año. Si lo rechaza, procederemos con una revisión formal, que, según la evidencia actual, incluye cargos de complicidad vinculados a la ocultación financiera y la presentación de informes falsos. Laura la miró fijamente, luego a mí, su voz apenas audible. ¿Tú hiciste esto? Incliné la cabeza. Descubrí lo que intentaste ocultar. Hay una diferencia. Estás destruyendo todo. No, dije, tú lo hiciste. Yo solo estoy quitando los escombros. El director ejecutivo se levantó. Todos lo siguieron. Brice no. Se quedó sentado allí, todavía tratando de averiguar cuándo cambió el juego y por qué nadie se lo dijo. Laura se levantó lentamente como si acabara de envejecer 20 años. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de un salvavidas que ya no existía. Me miró una última vez, pero yo ya no era su marido. Yo era la resolución, y la sala lo sabía. La noticia se difundió internamente antes de que Brice hubiera salido del edificio. Una por una, sus credenciales de acceso fueron desactivadas. Intentó usar su credencial en el ascensor ejecutivo, luz roja. La seguridad ya lo esperaba abajo con una caja que contenía las pertenencias de su oficina. Aunque, a decir verdad, no había mucho que empacar. Brice no guardaba archivos. Brice no guardaba nada. Flotaba a base de encanto e invitaciones de calendario. Ahora, sin sonrisa, sin brío en su paso, solo silencio, la batería del teléfono agotada y la lenta marcha por el pasillo del piso que solía dirigir como un escenario personal. Pasó por la pared de cristal de recursos humanos, donde la gente dentro fingía no mirar, pero todos estaban mirando. Todos siempre miran cuando una caída es tan repentina, tan completa. Laura salió unas horas después, con los papeles en la mano, su andar robótico, su rostro ilegible. La Junta le había ofrecido una salida, renunciar en silencio, aceptar el acuerdo de confidencialidad y la no competencia de un año, o enfrentar cargos formales de ocultación de datos y uso indebido de sistemas internos a nivel de cómplice. Firmó. Por supuesto que firmó. Nunca iba a haber un juicio, ni titulares. El daño tenía que ser sellado, no aireado.
Así es como esta compañía se protegía a sí misma. Se fue sin nada más que un silencio que se le pegó como el humo. En casa, yo ya estaba terminando lo que había empezado. La maleta yacía abierta sobre la cama. Un cajón de camisas, 2 trajes doblados, lo esencial. No me llevaba mucho. No lo necesitaba. La casa, el fideicomiso, las cuentas, ya no eran suyas. Su nombre había sido eliminado de todo con precisión quirúrgica. Todo legal, todo irreversible. Se quedó en el pasillo, con los brazos alrededor de sí misma como una niña en una tormenta eléctrica, viéndome hacer la maleta como si tuviera algo que decir, pero ya no conociera el lenguaje para ello. Finalmente, habló. No sabía quién era realmente. Cerré la maleta lentamente, me giré para enfrentarla por última vez y dije, ese era el punto. Sin gritos, sin pausas dramáticas, solo un hecho. Luego cogí la maleta y pasé a su lado. No me siguió. No me pidió que me detuviera. Se quedó allí, como un fantasma en la casa que construimos juntos. Ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. En la puerta principal, cogí el último sobre que había dejado en la consola. Una copia de la transferencia final de activos. Todo lo que una vez tocó, ahora redirigido. No tenía llaves, ni códigos, ni acceso. Detrás de mí, la casa permaneció en silencio. Ni disculpa, ni adiós. Solo el suave eco de mis zapatos sobre la madera, el crujido de la puerta al abrirse y el sutil clic al cerrarse detrás de mí. Y eso fue todo. Sin ceremonia, sin aplausos, solo el cierre de una puerta y la implosión de una reputación construida sobre la conveniencia y el engaño. Brice se había ido. Laura estaba acabada. Y yo. Nunca miré hacia atrás.